¿Fueron errores administrativos o posibles violaciones de las leyes federales? Esa es la pregunta que hoy vuelve al centro del debate político y judicial en Estados Unidos. El FBI investiga posibles irregularidades en las elecciones presidenciales de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, el más poblado del estado. Una investigación que no se centra, por ahora, en el resultado final, sino en la transparencia e integridad del proceso. Hoy analizamos los 6 hallazgos clave de la pesquisa federal. Y ahora entremos en materia. Fulton County has hundreds of people still on their voter rolls. El condado de Fulton tiene en sus listas a cientos de votantes desde el año 1900. Miles de personas registradas para votar domiciliadas ilegalmente en aparcamientos, refugios para personas sin hogar que llevan cerrados una década, tiendas de UPS, almacenes, etc. El Estado debe dar el paso antes de las elecciones generales de 2026 para que sean libres y justas. El senador de Georgia, Greg Dolsall, pedía a su estado más acción y más urgencia hace un par de semanas. El lado republicano del pasillo asegura que la transparencia y el buen funcionamiento en las elecciones debe mejorar y mucho. De hecho, desde el presidente de la nación hasta el más sencillo de los republicanos parecieran considerarlo de una importancia vital. De hecho, la primera orden judicial sobre el asunto llegó el 28 de enero de 2026. Los agentes federales la ejecutaron. Confiscaron unas 700 cajas de registros electorales, entre los que había incluso papeletas físicas de las elecciones de 2020. El agente especial del FBI, Hugh Evans, respaldó la orden con una declaración jurada. En ese documento se sostiene que se habían detectado ciertas deficiencias y que se investigaba para ver si habían sido deliberadas. De serlo, podrían constituir violaciones de la ley federal, independientemente de si alteraron o no el resultado electoral. Por contra, las autoridades del condado han demandado a los federales para recobrar el material que se llevaron. En 2020, recordemos, el entonces presidente Donald Trump perdió Georgia frente a Joe Biden por menos de 12.000 votos según el recuento oficial. Hubo varios intentos de impugnarlo en los tribunales, pero ninguno prosperó. Después, se procesó al entonces expresidente Trump bajo la teoría de que trató de cuestionar los resultados electorales sin buenas intenciones. El caso, cargado de polémica y giros legales, se acabaría desestimando tras su regreso a la presidencia en 2025. Es demasiado fácil hacer trampa con las papeletas por correo. Somos el único país del mundo que usa este tipo de voto por correo. El único. Les voy a decir algo. Los republicanos tienen que ganar esta. No volveremos a perder unas elecciones. En 50 años no perderemos ni una de las elecciones. Queremos que los votantes se tengan que identificar. Queremos que prueben su ciudadanía. Y no queremos voto por correo, excepto para los militares que están lejos, para personas enfermas, con discapacidad o que estén fuera. Seremos generosos también si están de vacaciones, ¿de acuerdo? Ahora las cosas han cambiado, como veíamos, y el enfoque judicial apunta a las autoridades electorales del condado de Fulton. Los 6 hallazgos bajo análisis. En Georgia, cada máquina de conteo debe imprimir una cinta de cierre, una tira de papel, al final de la jornada electoral. Esa cinta debe estar firmada por el supervisor y 2 testigos. Según la declaración jurada del FBI ante un juez federal, el que permitió el registro y la incautación de las 700 cajas de las que hablamos de material electoral del condado de Fulton, más de 300.000 votos pertenecen a cintas que no tenían firma. Otras tantas ni siquiera aparecen. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, ha sostenido que se verificó a todos y a cada uno de los votantes con un documento con foto y que emitieron todos y cada uno legalmente sus votos. Y añadió lo siguiente. Un error administrativo al final del día no anula los votos válidos y legales. Raffensperger también ha destacado que los resultados se quedan almacenados en las tarjetas de memoria, que ahí está todo. Craig Parrick, el experto en seguridad electoral, identificó una máquina de conteo que se habría usado para cerrar 15 operaciones distintas de 12 ubicaciones diferentes. Además, los horarios de impresión de varias cintas eran tan cercanos que, según el análisis citado por el FBI,
podrían indicar que las tarjetas de memoria se extraían de una máquina y se insertaban en otra para imprimir los reportes. La declaración jurada del FBI señala que ese procedimiento, de confirmarse deliberado, abriría la posibilidad de manipulación en los recuentos. Las máquinas también cuentan con contabilizadores protegidos que registran cuántas papeletas escanean en su vida útil, a lo largo de su vida útil. Sin embargo, 5 cintas de una misma unidad mostraban el mismo número de votos tras los conteos. Es decir, parecía que no lo sumaba, que no sumaba uno tras otro. En otros casos, el número de votos reportados superaba el número que marcaba el contador interno. Según el documento del FBI, esto podría indicar que no se escanearon físicamente las papeletas en esas máquinas, que se generaron resultados mediante tarjetas de memoria no encriptadas. Pero tenemos que saber un poco cómo funcionan estas máquinas de conteo. Bien, generan imágenes digitales de cada papeleta que escanean. El condado, sin embargo, no ha guardado la mayoría de las imágenes del conteo presencial. Si bien en ese momento la ley estatal no lo exigía, el FBI señala que su ausencia dificulta el descartar explicaciones no criminales. Más adelante, durante el recuento por máquina, los investigadores independientes detectaron más de 17.000 imágenes faltantes. Se eliminaron aproximadamente cuando comenzaron a aparecer imágenes duplicadas en el sistema. Tras las elecciones, Georgia realizó una auditoría obligatoria con recuento manual completo, debido al estrecho margen. Algunos participantes reportaron lotes con patrones inusuales. Por ejemplo, un lote de 110 boletas, papeletas con 107 votos, exactamente para los mismos candidatos con las mismas marcas de las casillas idénticas. Se mencionaron también papeletas prístinas, marcadas como por correo, pero sin los pliegues de haberlas ensobrado del sobre, para que quepan. La duplicación de papeletas dañadas es un procedimiento que se permite, pero debe estar claramente etiquetado y conservarse el original. Y no es el caso. El FBI indica que varios lotes se han reportado electrónicamente como 100% para un candidato. Pero al revisar las imágenes, contenían votos para varios. El gobernador Brian Kemp, por su parte, verificó algunas inconsistencias y las remitió para investigación. La oficina de Raffensperger las calificó como errores humanos en la carga de los datos. En el recuento que solicitó la campaña de Trump el 21 de noviembre de 2020 se descubrió que se reescanearon papeletas. Los investigadores independientes identificaron más de 3.000 imágenes duplicadas. La oficina del secretario de Estado indicó que no pudo determinar con certeza si esas papeletas se contaron 2 veces. Como esos votos, si fueran falsos, habrían reducido la ventaja de Biden, se concluyó que no hubo intención de hacer trampa. Sin embargo, la declaración jurada del FBI afirma que meter votos duplicados a propósito para cambiar las cifras sí constituiría delito. Un informe de la consultora Seven Hills Strategies, contratado por la Junta Electoral Estatal, describió el manejo de papeletas por correo en Fulton como, cito, sumamente descuidado. Y con problemas en la cadena de custodia también, pero el informe no identificó conducta deliberada. Raffensperger ha reiterado que los votos se contaron 3 veces: el conteo original, el recuento manual y el recuento por máquina. Sostiene que las deficiencias se debieron a errores humanos que no alteraron para nada el resultado. El FBI, en cambio, subraya en su declaración jurada que la intencionalidad es el elemento clave para determinar si hubo delito federal. Las elecciones de Georgia de 2020 han sido objeto de varias auditorías, investigaciones estatales y revisiones independientes, pero la investigación del FBI marca un nuevo hito, introduce un nuevo nivel de escrutinio penal. La pregunta central no es solamente qué ocurrió en 2020, sino cómo se protege la confianza pública en los procesos electorales, cómo se preserva. Por supuesto, los errores administrativos pueden existir en sistemas que son cada vez más complejos, pero cuando surgen dudas sobre registros, custodia o archivos digitales, la respuesta institucional, sea para confirmar irregularidades o para descartarlas, se vuelve determinante. El FBI investiga si algunas de estas deficiencias fueron simples fallos humanos o actos deliberados. El resultado de esa investigación no reescribe la historia electoral de 2020 para nada, pero sí podría redefinir
cómo se supervisan y documentan las futuras elecciones en Estados Unidos cuando el país encara la recta final de las midterm. Y en una democracia, la transparencia no es un detalle técnico, es un principio estructural, vital, según los republicanos. Y quizá lo más importante, les pido que aprueben la ley Save America. Para impedir que inmigrantes ilegales y otras personas no autorizadas voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. El fraude es generalizado en nuestras elecciones. Es generalizado. Es muy simple. Todos los votantes deben mostrar una identificación para votar. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para poder votar. Y no más voto por correo fraudulento, excepto en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje. Ninguno. Y esto debería ser algo fácil de aprobar. Y por cierto, tiene un 89% de apoyo en las encuestas, incluso de los demócratas. Un 89%. E incluso el nuevo alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, creo que en realidad es un buen tipo, hablo mucho con él. Malas políticas, pero buen tipo. Acaba de decir que quieren gente para quitar la nieve. Les golpeó fuerte la tormenta. Quieren que algunos quiten la nieve, pero si solicitas ese trabajo, tienes que mostrar 2 formas originales de identificación y una tarjeta del Seguro Social. Sin embargo, no quieren identificación para el mayor privilegio de todos, votar en Estados Unidos. Así no funcionan las cosas. No pueden funcionar. Both Republicans and Democrats overwhelmingly agree on the policy that Tanto republicanos como demócratas están más que de acuerdo con la política de la que hablamos. Y el Congreso debería unirse y aprobar esta legislación de sentido común que salvaría al país ahora mismo. Y debería hacerse antes que cualquier otra cosa. Y la razón por la que no quieren hacerlo, ¿por qué alguien no querría que los votantes se identifiquen? Hay una sola razón, porque quieren hacer trampa. Solo hay una razón. Inventan todo tipo de excusas. Dicen que es racista. Se inventan cosas. Casi te preguntas cómo tienen tanta imaginación. Quieren hacer trampa. Han hecho trampa. Y su política es tan mala que la única forma en que pueden salir elegidos es haciendo trampa. Pero vamos a detenerlos. Tenemos que detenerlos, John. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.